arterial, así que justamente vamos a tocar en parte este tema. Hoy nos acompañan las licenciadas Josefina Corso y Miriam Roldán, que son reconocidas profesionales de nuestro medio. Josefina es la jefa de la división nutrición del Sistema Provincial de Salud y Miriam pertenece a esa división. Hoy nos toca un tema muy, muy importante, como es el abordaje nutricional de las enfermedades crónicas no transmisibles, que da no para una jornada, sino para muchísimas jornadas. Pero bueno, hoy vamos a tener los lineamientos generales para que aquellas personas o aquellos profesionales que no cuenten con un nutricionista en su servicio tengan un lineamiento general, y aquellos nutricionistas que nos acompañan hoy refresquen sus conocimientos y nos acompañen. Así que bueno, querida Josefina y Miriam, las escuchamos. Bueno, buenas noches. Solo darles la bienvenida, agradecerles la presencia. No es un horario que todos estemos desocupados. Entendemos que cada uno tiene otras obligaciones y ha hecho un paréntesis en su tarea laboral o familiar. Así que vamos a tratar de brindarle herramientas generales, como decía la doctora, porque si quisiéramos profundizar tendríamos que hacer las patologías de manera separada y profundizar más en el tema nutricional. Pero hoy vamos a dar lineamientos generales. Hola, buenas noches a todos y gracias por estar con nosotros acompañándonos en esta hermosa jornada. Nosotros vamos a empezar a compartir la pantalla para respetar los tiempos de los que están presentes y bueno, los que van llegando que se vayan sumando, no hay ningún problema. Vamos a tratar de terminar a las 21 y vamos a dar 15 minutos para las preguntas y respuestas. Nosotros no estamos en nuestros domicilios, estamos en la oficina de la División Nutrición en el PRIS, así que bueno, es un lindo esfuerzo el que estamos haciendo, vale la pena, pero les queremos contar eso. Nos vamos a dejar de ver porque vamos a presentar pantalla. Me interesaría saber si ustedes ven en la pantalla. Se ve perfecto, licenciada. Perfecto. Gracias, Nadia. Gracias, Cris. Bueno, nosotros vamos a iniciar diciendo que en este módulo de capacitación que está organizado por el Departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, nos ha tocado abordar el módulo 4, que es abordaje nutricional en las enfermedades crónicas. Queríamos empezar diciéndole o recordándole porque si todos pertenecemos al equipo de salud, creo que es un recordatorio nada más, que hay diversas enfermedades crónicas no transmisibles, pero desde el total hay algunas que tienen factores de riesgo idénticos y que son todos modificables por suerte. Entre eso, el tabaquismo, la alimentación no saludable o mala alimentación, el sedentarismo y el consumo excesivo de alcohol. Hemos resaltado mala alimentación o alimentación inadecuada porque es el tema que nos convoca hoy. En todas estas patologías que tienen estos factores de riesgos modificables, tendríamos que hacer un proceso de cuidado nutricional y queríamos decirle que la Asociación Americana, Dietética Americana del Estados Unidos ha definido y lo toma en cuenta el proceso de cuidado nutricional como una herramienta eficiente y de utilidad. Implica que si nosotros aplicamos los pasos del proceso de cuidado nutricional, no vamos a dejar de lado nada de lo que básicamente tenemos que abordar cuando
hacemos un tratamiento nutricional de estas patologías. Resumidamente, tenemos 5 pasos para el cuidado nutricional en la práctica clínica. Primer paso, valoración del estado nutricional. ¿Cuál es el objetivo de esto? Realizar el diagnóstico nutricional. Segundo paso, determinar los objetivos del tratamiento nutricional. Eso nos va a permitir trabajar a corto, mediano y largo plazo según las condiciones del paciente y además el momento de la patología, el momento que esté atravesando el paciente en la patología que estemos tratando. También hay que, como tercer paso, planificar estrategias. ¿Qué significa? Que con cada paciente que nosotros nos toque manejar, tenemos que seleccionar los pilares en donde se va a apoyar el tratamiento. No todos los pacientes son iguales. Entonces hay que seleccionar por cuál pilares. Algunos son más flexibles a los cambios, otras personas menos flexibles, entonces nosotros tenemos que ver por dónde vamos a empezar. También, como cuarto paso, determinar las necesidades nutricionales. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es el objetivo? Hacer una correcta prescripción dietoterápica y que la realización del plan sea de acuerdo a la prescripción dietoterápica para que se pueda implementar, ejecutar este plan que nosotros lo hacemos en el equipo de salud, especialmente los nutricionistas, lo hacemos en un papel o en una computadora, pero que eso sea aplicable al paciente en su vida diaria. Finalmente, no podemos dejar de hacer todo este proceso si no hay un monitoreo. ¿Y cuál es el objetivo del monitoreo? Es poder evaluar el resultado de ese tratamiento que hemos venido planificando y hacer los ajustes necesarios. Sabemos que en cuanto a alimentación, nada es matemático, o sea que permanentemente tenemos que monitorear e ir ajustando si fuera necesario. Cuando hacemos el diagnóstico nutricional, ¿qué necesitamos para hacer el diagnóstico nutricional? Necesitamos el diagnóstico clínico. Nosotros, los nutricionistas, los médicos no, pero también el médico necesita hacer un diagnóstico clínico. Los nutricionistas tenemos necesariamente que recibir el diagnóstico clínico que viene de la mano de un médico. Y hacer un diagnóstico nutricional por antropometría. Ahí hay una omisión donde nosotros tenemos que saber muy bien la historia alimentaria del paciente para hacer un diagnóstico nutricional. No podemos hacer antropometría exclusivamente o solamente si no hacemos la historia alimentaria del paciente, porque si no nos vamos a equivocar. Podemos hacer un plan alimentario muy teórico y que no se adecue a la persona que estamos tratando. En cuanto al tratamiento nutricional, tenemos básicamente 2 grandes objetivos. Uno referido al diagnóstico antropométrico, que significa que si el paciente, además de, puede ser diabético, pero puede tener un sobrepeso u obesidad, o tener alguna malnutrición por déficit, que son los menos, pero tenemos que hacer un diagnóstico antropométrico y también el tratamiento nutricional tiene que ir de la mano y con el objetivo del diagnóstico clínico, ¿sí? No podemos desvincularnos del diagnóstico clínico. Tenemos que usar estrategias, habíamos dicho. ¿Y cuáles son las 3 estrategias más importantes? Primero, cambios de estilo de vida. En todas las enfermedades crónicas no transmisibles es muy importante. Actividad física creo que es universal para todos. Conducta antitabáquica, eso no es en todas las personas, pero hay muchas personas que sí fuman y tenemos que ver cómo se hace el cambio. Quizás no nosotros, quizás otro integrante del equipo, pero tenerlo en cuenta. Y el consumo de alcohol. Segunda estrategia, la dietoterapia. ¿Qué significa la dietoterapia? Es lo que, digamos, comúnmente decimos el plan alimentario. Y ya la vamos a definir a lo que es a la dietoterapia. Y tercera estrategia, consejería nutricional. ¿A qué nos lleva la consejería? A cambios en las conductas alimentarias. Ya vamos a ver
de qué se trata esta consejería. Cuarto paso, necesidades según necesidades nutricionales, ¿sí? En las necesidades nutricionales necesitamos hacer una prescripción dietoterápica según el diagnóstico, y esto también tenemos que tener en cuenta que si somos ortodoxos, la prescripción dietoterápica la debiera hacer un médico. Pero muchas veces no lo hace el médico. El médico nos dice a los nutricionistas, bueno, un plan alimentario para diabético, por decir algo, 2000 calorías. Esa no es una prescripción en todo el sentido de la palabra. Pero los nutricionistas sabemos interpretar y sabemos que es mucho más abarcativo y preciso lo que implica la prescripción. Entonces, si tenemos la posibilidad de que el médico haga una prescripción correcta, con valor calórico total diario, con distribución de macro y micronutrientes, con características físicas y químicas, sería bárbaro. Si no, nosotros los nutricionistas podemos asumir esa parte de la mano de la opinión médica, de la prescripción médica, aunque sea escueta. Ya tenemos un marco para trabajar. El plan alimentario. Después de la prescripción tenemos que elaborar un plan alimentario. ¿Qué es lo más importante del plan alimentario? La selección de alimentos. No solo la cantidad que nos va a llevar, la selección y la cantidad nos va a llevar a determinar una fórmula calórica que se ajuste a la prescripción dietoterápica, sino de que esa selección tiene que ir de la mano de los gustos, hábitos, posibilidades del paciente. ¿Sí? No puedo seleccionar yo y decir, bueno, coma, no sé, coma palta en una persona que vive en Anfama, porque no tiene acceso. Entonces tenemos que tener en cuenta distintos factores y la selección tiene que estar ajustada a cada paciente. Caracteres físicos y químicos de ese plan. ¿Cómo sería la relación de los macro y micronutrientes? ¿Y cómo serían las características físicas de ese plan, de esas preparaciones? Porque después de la selección que nosotros ajustamos, los nutricionistas ajustamos y lo volcamos en lo que nosotros llamamos fórmula desarrollada, tenemos que hacer una traducción para el paciente. Entonces poder decirle sencillamente cómo va a ser su alimentación de manera diaria. Y finalmente, en cuanto a las necesidades nutricionales, tenemos que terminar nuestro plan con el manejo de los alimentos y las formas de preparación. Mínimamente una distribución semanal y las formas de preparación, porque nosotros no podemos hacer solamente una selección de decirle carne 150 gramos, hortalizas A, tanto, porque el paciente no lo entiende. Entonces, ¿qué va a pasar con ese plan? No se va a aplicar. Si nosotros llegamos hasta ese punto de poder brindarle una forma de preparación, sería fantástico. Quinto punto, monitoreo. ¿Qué cosas vamos a monitorear? El peso y la talla a través de la antropometría, el índice de masa corporal, la cintura. ¿Cómo se ha comportado en cuanto a lo alimentario? Llevar un registro, al paciente le podemos dar para que realice un registro semanal de qué ha comido, no que lo saque del plan, sino decir, bueno, el día lunes, ¿con qué he desayunado? ¿Qué he tomado a media mañana? ¿Qué he comido? Porque nosotros después con ese registro podemos, nosotros, digo, cualquiera, el médico o el nutricionista, puede saber si se ajustó medianamente o no al plan que nosotros hemos diseñado. También podemos monitorear los estilos de vida, a ver si van cambiando. Si de ser muy sedentario ha podido no ser no sedente, como se usa ahora, decir, o sea, no movernos con una silla con rueditas si trabajamos en una oficina, sino levantarnos y alcanzarnos las cosas. Eso ya es ser no sedente. Mucho mejor si podemos salir a caminar o si podemos hacer alguna otra actividad física. Pero eso está en manos de otro profesional. Los nutricionistas, los médicos podemos dar grandes lineamientos, pero nada más. También hay un monitoreo clínico
de signos y síntomas clínicos y un monitoreo laboratorial, que eso también va a estar en manos del médico y del bioquímico. Perdón. Perdón. Me salió. Bueno, esto hasta aquí, cuidado nutricional en la parte general que aplica a todas las crónicas no transmisibles que tienen factores de riesgo modificables. Si vamos adentrándonos en alguna de las crónicas, vamos a empezar con diabetes. ¿Cómo sería la alimentación? Y vuelvo a repetir, lineamientos generales en diabetes, en pacientes con diabetes. Tenemos 4 pilares, como todos ya debemos conocer, pero está bueno recordarlo, que es el automonitoreo, la medicación, que está indicada por un médico, especialista en el mejor de los casos, alimentación saludable y actividad física. ¿Cómo hacemos el diagnóstico nutricional? Si vamos a la valoración antropométrica, hay cosas que no pueden faltar. Peso talla para determinar el índice de masa corporal, que todos sabemos cuál es la fórmula, peso sobre talla al cuadrado, peso actual, peso en kilogramos, talla en metros y la circunferencia de cintura. Esas son las medidas básicas para hacer un diagnóstico antropométrico dentro de lo nutricional. ¿Y cuál es el objetivo de este tratamiento? Corregir las alteraciones metabólicas y las manifestaciones clínicas, prevenir complicaciones agudas y retardar la aparición de complicaciones crónicas, mantener un peso saludable, eso es muy importante, y efectuar educación alimentaria al diabético y su familia. Acá me quiero detener un segundo. Educación alimentaria, como todos los temas de educación, no requieren solo del discurso del profesional, no es solo un consenso, un consejo que da el profesional. Para que haya cambios a través de la educación alimentaria necesitamos tener la suficiente paciencia con el paciente, la cantidad de encuentros que fuera necesario o en cada encuentro tomarnos un minuto para hacer educación alimentaria. Porque el cambio no viene de la mano de mi discurso, viene de la mano de que el paciente ve la necesidad de un cambio. Y eso requiere tiempo. Cuando hablamos de mantener un peso saludable en esta patología, en diabetes, estamos hablando de hacer dietoterapia. No lo puede hacer el paciente solito y no le podemos decir, bueno, come menos, achica las porciones, trata de, no, si no querés merendar, no merendés. No, hay que hacer un plan alimentario correctamente planificado. Bueno, acá lo tenemos. Como estrategia tenemos la dietoterapia. ¿Y qué es la dietoterapia? Analiza la modificación de una alimentación de manera cualitativa, o sea, en calidad y en cantidad, atendiendo a las necesidades del paciente con una patología determinada, sea aguda o crónica. En este caso, estamos hablando de una de las crónicas. Cuando hablamos de consejería nutricional, no es que el integrante del equipo de salud va a dar un consejo. No. Esa es una consulta que se hace en un ambiente de confianza, cuando el paciente siente confianza con nosotros, para permitir que el paciente tome sus propias decisiones de manera consciente. ¿Se brinda información? Sí, se brinda información. Pero no es que yo le voy a decir haga tal cosa o deje de hacer tal otra. Tengo que brindarle la información y darle la suficiente confianza y escucharle a la persona para que solito pueda hacer un cambio en sus decisiones. En eso consiste la consejería nutricional. La consejería está definida como una herramienta
de comunicación, ¿sí? Es una herramienta de comunicación donde lo que prevalece es la escucha, no otra cosa. No es mi discurso de que yo tenga que darle, yo que sé, enseñarle al que no sabe. Eso no sirve, no va. Con respecto a las necesidades nutricionales, la prescripción, como les decía, es una receta de responsabilidad médica. Debe contener el valor calórico total diario, la distribución de nutrientes y el fraccionamiento. Cuántas comidas van a hacer, cuántas colaciones y demás. Eso no siempre ocurre y en la práctica diaria estamos compartiendo en el equipo, supongamos en un CAPS, estamos compartiendo con el médico clínico, lo podemos charlar a esa prescripción dietoterápica y los datos que el médico no me dé los puedo, en cuanto a esto, definir yo como nutricionista. Bueno, el plan alimentario ya hemos dicho que es una terapéutica que tiene que ver con el estado, que depende de la situación del paciente, del estado nutricional, y también el plan alimentario va a ser preventivo de los factores de riesgo cardiovascular, además de estar en el marco de la diabetes. El plan de alimentación tiene que ser aceptable por el paciente, contemplar sus necesidades, sus horarios laborales si los tiene, actividad física si la realiza, y los hábitos de consumo promoviendo la alimentación saludable. Los hábitos de consumo en un plan de alimentación son muy importantes, muy importantes. Cambiar hábitos alimentarios que los tenemos desde que nacemos no es fácil. No es fácil en un niño, en un adolescente, pero mucho menos en un adulto. Entonces tenemos que ir tratando de ir paso a paso. Y por supuesto, con toda la explicación que requiere ese paciente para que haga conscientemente el cambio. Bueno, ¿en qué consiste el plan de alimentación? Determinar el valor calórico total diario. En cuanto a hidratos de carbono, se aconseja que ocupen de ese valor calórico total diario, sean entre un 50 y un 60%. Si el valor calórico total diario es de 2.000 calorías, en hidratos de carbono el aporte va a ser entre 1.000 y 1.200 calorías. Proteínas entre un 15 y un 20%, grasas sí, esto es más bajo que en un régimen normal, las grasas un 30%. Tenemos que ser cuidadosos con las grasas. En cuanto a fibras alimentarias es alto. Las recomendaciones entre 25 y 35 gramos por día. Eso es alto para los hábitos de Tucumán. Tenemos que ir probando tolerancia. No podemos indicar que de bajo consumo en fibra porque no me gustan las verduras, no como fruta, no me gustan las lentejas, yo indique en el plan para llegar a ese objetivo de tanta fibra y va a haber intolerancia, va a haber distensión, flatulencia, dolor abdominal y eso tampoco lo queremos. Con respecto al sodio tenemos que disminuir a 5 gramos de sal por día. Ustedes recuerden que 5 gramos es menos de la mitad de lo que el consumo habitual de los argentinos está haciendo en este momento. El consumo habitual de los argentinos hoy es aproximadamente 12 gramos de sal por día. Entonces es bastante la reducción, pero podemos enseñarle algunas estrategias, como cocinar, como condimentar, por ejemplo, una cosa que es histórica, pero que no la podemos dejar de lado, es que deben cocinar sin sal, y si agregamos sal al plato una vez que ya está servido el plato, la absorción de la cantidad de sal es mucho menor. Esa, por decirle un ejemplito, pero sí tenemos que reducir el sodio. La distribución, 4 comidas principales, porque esos son los hábitos de los argentinos, desayuno, almuerzo, merienda y cena, pero además porque tiene que ver cómo oscila la glucemia y cuidar las hipoglucemias, sobre todo por eso es importante el desayuno, y siempre 2 colaciones, que una colación importante es antes de ir a dormir. 2 litros de líquido, de agua segura por día, ¿sí?
Eso es muy importante. También hay estrategias, podemos decirlo, eso traducido en vaso, o como se está usando, llene una botellita de que tuvo en algún momento gaseoso, jugo, tiene medio litro, llene y vuelva a llenar, entonces va a ir controlando la cantidad de líquidos por día. Bueno, esto es como para que nosotros, todos los integrantes del equipo de salud que puedan estar presentes hoy en esta charla, en esta capacitación, digamos, bueno, yo no soy nutricionista, ¿qué hago? Si nosotros podemos tener presente esta gráfica de alimentación diaria, que es una gráfica argentina, podemos enseñarle a nuestros pacientes, y en eso podemos acercarles estas gráficas para que la tengan en los servicios. Podemos decir que esta gráfica es una gráfica que se adecua a toda la población argentina a partir de los 2 años en adelante, y que hay una distribución de acuerdo a la epidemiología que hoy se vive en la Argentina de los alimentos y de acuerdo a las recomendaciones y requerimientos nutricionales. Como ven en esta gráfica tenemos casi la mitad de la gráfica lo ocupan las verduras y frutas. Digo casi la mitad porque no es un error del diseño, es un 45% de lo que diariamente debiéramos comer, debiera estar aportado por verduras y frutas. ¿Por qué es esto? Primero, porque tienen micronutrientes, vitaminas hidrosolubles, o sea que se disuelven con el agua, tienen mucha agua, mucha fibra, lo que hace que en los diabéticos, así como en los obesos, dé mucha saciedad. Entonces hay que promover el consumo, porque decíamos fibra es importante la recomendación, pero hay que promover y hay que presentar esta gráfica a los pacientes, es decir, ¿por qué en la gráfica está dibujado grande, verduras y frutas? Porque es mucho lo que necesitamos por día. Y así, sucesivamente, cada uno de las porciones se va achicando porque no solamente necesitamos menos, sino que con menos cantidad cubrimos las recomendaciones. Finalmente, y para no detenerme mucho, el último grupo chiquitito, que es rojo, ese es un grupo que nosotros llamamos es accesorio, que es optativo, que es opcional. ¿Por qué? Porque eso está puesto por los hábitos de los argentinos. Ahí se encuentran los dulces, ahí se encuentran los helados, las golosinas. No es obligatorio. Si no se consume nada de eso, no pasa nada. En el centro tenemos el agua, la actividad física, envolviendo a todo, y menos cantidad de sal de manera diaria. Esto sería una recomendación general. ¿Qué pasa con los diabéticos? Acá están seleccionados los hidratos de carbono que figuran en esa porción amarilla, los hidratos de carbono más recomendables para los diabéticos. Aquí debiera abajo, perdón, ¿cómo hago para volver atrás? Acá abajo dice papa, batata, mandioca y choclo, pan, pastas, masas, tartas. Si bien tienen hidratos de carbono complejos, o sea que van a tardar más en digerirse, van a tardar más de estar listos para su absorción, no es lo más recomendable para los diabéticos. ¿Por qué están puestos acá? Porque son complejos. Tienen hidratos de carbono, tienen fibras, o sea, tienen celulosa, que es un hidrato de carbono que no se digiere, o sea, que no se absorbe y que ayuda a la función intestinal, pero también da saciedad. Eso estaría como indicado con esta salvedad de estos dos últimos grupos. También en hidratos de carbono tenemos verduras y frutas que sí tienen abundante fibra alimentaria. Y también tenemos que poder usarlo en diabetes, poder enseñar a optar cada día que pongamos, ya vamos a ver el método del plato, qué cantidad se debiera poner gráficamente para no entrar en detalle en gramos. Las personas no siempre tienen balanza, no siempre tienen tiempo, no siempre pueden hacer lo que teóricamente podemos indicar. En cuanto a proteínas,
leche, yogur, quesos, carnes y huevos, siempre que sean magros, y los quesos y los yogures preferentemente descremados. Si yo me vuelvo a mi memoria, la gráfica ya de este grupo, ya cada vez la porción es más chiquita. ¿Por qué? Porque los requerimientos y las recomendaciones diarias son menores. Con poco estamos cubriendo los requerimientos. Con respecto a las grasas, acá tenemos seleccionadas las grasas, no todas las que existen, sino las que en un diabético podemos usar. En general están puestas lo que se llaman grasas buenas, que son grasas que no son saturadas y que podemos utilizar haciendo algunas estrategias con los diabéticos, que ya la vamos a ver. Bueno, con respecto a las fibras, tenemos dos tipos de fibras, soluble e insoluble. La insoluble ayuda a la función intestinal y aumenta la saciedad, y está en lo que se llama el salvado. ¿Qué es el salvado? La envoltura que tienen los cereales, las fibras que tienen los vegetales. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Si yo a las chauchas le saco las fibras para cocinarla, ese hilito de las chauchas, eso es gráficamente lo que es la fibra insoluble, como las nervaduras de las hojas de acelga. Eso sirve porque no se incorpora a nuestro organismo, pero sí da mucha saciedad, y eso es importante en un diabético. La fibra soluble retrasa la absorción de los hidratos de carbono, y eso también es muy bueno, contribuye a la disminución de los niveles de glucemia. Y acá tenemos algunos ejemplos de lo que es la fibra soluble. Quiere decir que esta sí se disuelve, sí se digiere, distinto a la insoluble. ¿Cómo lograr el requerimiento diario de fibra? Bueno, podemos incorporar pan integral, de salvado doble, que los distribuyamos de acuerdo a las cantidades que para cada paciente definamos durante el día, verduras crudas o cocidas, legumbres, frutas crudas, idealmente con cáscara, las que se puedan consumir con cáscaras, y las podemos usar de postre o como colaciones entre comidas. Hay una estrategia que es el índice glucémico de los alimentos. ¿Qué es el índice glucémico de los alimentos? Es la capacidad que tiene un alimento para elevar la glucemia postprandial. A mayor índice glucémico, la elevación de la glucemia es mayor al consumirlo. Para disminuir la respuesta glucémica a la ingesta, se recomiendan los alimentos de bajo índice glucémico. Hay como una gran calificación o gran clasificación. Los que tienen un índice glucémico mayor a 70 son altos, de 50 a 69 son medios, y de 1 a 49 son bajos, que sería la opción para los diabéticos. Acá tenemos listados cuáles son los altos, justamente los que los diabéticos, por eso está en rojo, no debieran consumir. Azúcar, miel, mermeladas, dulces, golosinas, etcétera, todo lo que está listado acá. En cuanto a índice glucémico medio, cereales para el desayuno, papa frita, banana, arroz integral, avena, pan integral, uva. Sí, o sea que no porque yo coma pan integral estoy haciendo muy bien las cosas. Tenemos que enseñarle al paciente que va a estar rápidamente disponible en sangre cuando el índice glucémico es alto. Se digiere rápido, se absorbe rápido y rápidamente está disponible, está en sangre. Entonces eso no es tan bueno para los diabéticos. Índice glucémico bajo, ahí tenemos un listado: las legumbres, las manzanas, el kiwi, pera, verduras de hojas verdes, tomate, zanahoria cruda, no la cocida, cruda, zapallito verde, berenjena, por citar algunos ejemplos, hay más. Con respecto al método de cocción, que son otra de las estrategias, le voy a dar la palabra a mi compañera Miriam, que ella va a seguir con los métodos de cocción. Muchas gracias. Bueno, continuando entonces con las estrategias, vamos a hablar del método de cocción.
Mucho se dice sobre ello, ¿no? Y la finalidad de esta estrategia es de mantener al paciente normoglucémico. ¿Cómo se van a indicar el consumo de los alimentos que tienen mayor contenido en carbohidratos complejos y con menos cantidad de fibra? Recalentarlo. Es fundamental el recalentado de las papas, de las pastas, de las batatas, en el caso de que aquellos lugares en donde se consuma mandioca, porque hay una modificación química del almidón cuando lo sometemos a cocción, luego lo dejamos enfriar y lo volvemos a someter a la acción del calor. Hay una transformación en la molécula del almidón y eso hace que la digestión sea un poco más lenta, o sea, por eso dice es más resistente a la digestión y la absorción es mucho menor. Por ello es de que es fundamental entonces el recalentado de este tipo de alimentos. Continuando con esto, vemos el método de procesamiento. O sea, lo que se trata de evitar es el consumo de las preparaciones en las cuales hay mucho procesamiento, mucho alimento triturado o muy finamente picado. Eso también es con la finalidad de evitar la elevación en el índice glucémico. También importante es la combinación de los macronutrientes entre sí, es decir, no solamente hidratos de carbono, sino que hidratos de carbono más proteínas, más grasa, con la finalidad de enlentecer el vaciado gástrico. Y por supuesto, la absorción del azúcar también va a disminuir. Acá se pone como ejemplo el caso del desayuno acompañando el pan integral o doble salvado, como se haya indicado, con una feta de queso descremado. Ahí estamos mezclando hidratos de carbono, proteínas y grasas. La presencia de fibra soluble, la presencia de fibra insoluble, como ya se ha dicho también, para enlentecer la absorción de los carbohidratos. Y también otra estrategia es el uso de los edulcorantes. Los diferentes tipos de edulcorantes que nos brinda la industria, utilizarlo especialmente, recomendar a aquellos que pueden ser sometido a la acción del calor, o sea, la cocción. Esas son las estrategias para disminuir el índice glucémico. Y hace rato se ha hablado del método del plato. Nosotros consideramos que es fundamental cuando hacemos educación diabetológica tener a mano la gráfica de la alimentación diaria y el método del plato. Ambos son muy importantes para lograr una mayor adherencia en el plan, un mejor cumplimiento. Con respecto al método del plato, los que estamos acá ya lo conocemos, pero lo vamos a refrescar. El plato dividido en dos porciones, en dos mitades, perdón, una de esas mitades está con vegetales, diferentes tipos de vegetales, tanto crudos como cocidos, y la otra mitad debe dividírsela en dos, o sea, un cuarto que va a estar disponible para alimentos proteicos, sean carnes, quesos, quesos magros, carnes magras, diferentes tipos de carnes, ¿no? Huevos. Y en el otro cuarto disponible se va a poner la carga de carbohidratos complejos y con fibra. Podrá ser arroz integral, podrá ser legumbres de cualquier tipo, pero lo importante es que contenga fibra.
Se ve en la imagen también que hay que incorporar una porción de frutas y el condimento de ese plato debe ser realizado con grasas saludables, o sea, con aceite en pequeñas cantidades. No debemos olvidar también la presencia de el agua segura como bebida, ¿sí? Ahí se observa también un vaso, no lo hemos puesto en la diapo, pero la recordamos. Dentro de los consejos prácticos, Mary lo dijo, realizar las 4 comidas diarias, no saltear ninguna de ellas, a su vez recomendar 2 colaciones, también lo dijo muy bien Mary cuando ha iniciado, que una de las colaciones más importantes es la nocturna, que en el caso de presencia de hambre, hacer uso de esas colaciones. Con respecto a la distribución de los hidratos de carbono a lo largo del día, hacer una distribución en forma de pequeñas porciones, de tal manera de evitar la sobrecarga en una sola comida. Entonces, por ello es que cuando se ha hablado del plan alimentario, es fundamental hacer una buena distribución de los macronutrientes para evitar la sobrecarga. Bueno, vemos también de que hay un gran uso de los alimentos procesados y de los ultraprocesados. Es bueno hablar sobre ellos, es bueno decir de que son alimentos que tienen, que la industria los produce y que tienen una gran sobrecarga de sodio, una gran sobrecarga de grasas o de azúcares. Por lo tanto, deben evitarse en la selección de alimentos para los diabéticos, ¿sí? Entonces, tenemos acá un listado de todos esos productos procesados y ultraprocesados que deben ser excluidos de la alimentación del diabético. Es bueno también recomendarle o recordarle el uso de las grasas, como dice acá, las grasas saludables, las grasas proveedoras de ácidos grasos omega 3. Nosotros en el norte somos poco afecto al consumo de los pescados de agua fría, como por ejemplo, no voy a decir el salmón por el precio exagerado que tiene ahora, pero caballa, atún, sardinas, que pueden estar más al alcance de los consumidores. Entonces, recomendarle su uso como proveedor de ácidos grasos omega 3. Mínimamente la cantidad del consumo de este tipo de alimentos, 2 o 3 porciones por semana. Y bueno, y también junto con los pescados, como proveedor de omega 3, la palta, nosotros en el norte tenemos palta, y frutos secos como el caso de las nueces. Bueno, vemos que ya para redondear el abordaje de la alimentación en el paciente diabético, fundamental establecer los horarios de comida, un plan alimentario con bajo aporte de azúcares refinados, un plan alimentario con un elevado aporte de fibra dietética, un plan alimentario con bajo aporte de grasas. ¿Recuerdan cuando le dijeron 50% de carbohidratos, del 10 al 20% de proteínas y menos de un 30% de grasas, y especialmente grasas insaturadas? El consumo de sal limitado, evitar el consumo de alcohol y de cigarrillos, y el uso de edulcorantes como medio de
ponerle un poquito de dulce a la vida, ¿sí? Recordar ello y, bueno, el consumo de, evitar el consumo del alcohol y el cigarrillo, bueno, eso, ese hábito debe ser desterrado de todas las crónicas no transmisibles. Bueno, algo que hay que recordar siempre a todos los, en realidad a casi todas las personas, el uso y abuso de los alimentos o los productos dietéticos y de los productos light. ¿Qué es lo que se considera como dietético y qué es lo que se considera como light? Y acá dice, cuidado con alimentos para diabéticos. No se aconseja el consumo de alimentos que se promocionen como alimentos para diabéticos, porque algunos pueden tener azúcares simples, ¿no es cierto? Pero otros pueden tener un elevado porcentaje en calorías y en grasas, como es, nosotros lo hemos puesto ahí como modo de ejemplo, donde siempre, bueno, podés consumir chocolate para diabético. Tiene menos cantidad de azúcares simples, pero la cantidad de aporte en grasa es muy significativa, como todo lo que tiene cacao. Entonces, cuidado con ello. Bueno, ¿qué se entiende por alimento light y qué se entiende por alimento dietético? Sabemos que un producto dietético o un producto diet, como le decimos, son aquellos en los cuales la industria ha modificado su fórmula. Y lo ha modificado, por ejemplo, agregándole o sustituyéndole o eliminándolo. Por ejemplo, sacándole contenidos de hidratos de carbono simple o extrayéndole grasa. Por ello, ejemplo, es el de los alimentos libres de gluten. O sea, los alimentos indicados para celíaco. Esos son alimentos dietéticos. La industria ha modificado la fracción de las prolaminas. Mientras que un alimento light es aquel en el cual tiene menor contenido en grasa o en azúcares. En grasa o en azúcares, esos son los dos macronutrientes a los cuales se les ha modificado. Y acá la diapo dice que ha sido reducido en un mínimo del 25% de su contenido energético. Contenido energético que se obtiene a través de los carbohidratos o de las grasas. Por ello es de que es un alimento light porque se ha reducido en un 25% su aporte. También puede ser que se le haya modificado el aporte de sodio. Bueno, eso sería el abordaje con respecto a el paciente con diabetes. Ahora, en el Día de la Hipertensión, hoy 17 de mayo, vamos a hablar de la alimentación en pacientes con hipertensión arterial. Si nosotros continuamos con el esquema que se ha planteado del proceso del cuidado nutricional, que es importante tener se ha puesto ese proceso para que tengamos en nuestra cabecita un mapa conceptual de cómo abordar cada una de las crónicas. Entonces, decíamos que en el proceso del cuidado nutricional se debía hacer una valoración del estado nutricional. Valoración del estado nutricional que es muy útil para el diagnóstico nutricional del paciente. Esa valoración del estado nutricional mediante la antropometría,
nos va a servir muchísimo en el caso de este abordaje. Junto con la antropometría, junto con el peso y la talla, vamos a ver también la determinación de la circunferencia de cintura, porque nos va a permitir medir la grasa abdominal. Ahora, en lo que es el paciente hipertenso, la determinación de la circunferencia de cintura es fundamental. Y acá podemos ver en esta diapo que nos va a poder entonces a través de esta determinación medir el riesgo cardiometabólico. Y ese riesgo cardiometabólico vemos que está, según su resultado, está diferenciado en varones y en mujeres. Y se ha clasificado en bajo, aumentado y muy aumentado. Un riesgo cardiometabólico bajo es aquel en el cual un varón presenta una circunferencia de cintura menor de 94. Y va a ser aumentado cuando ese varón presente una circunferencia de cintura que varía entre 94 y 102. Y muy aumentado cuando ese varón tenga un perímetro de cintura superior a 102 centímetros. Mientras que en el caso de las mujeres, tenemos un riesgo cardiometabólico bajo cuando nuestro perímetro de cintura es inferior a los 80 centímetros. Es aumentado cuando varía entre 80 y 88 y muy aumentado entre 88 y más. O sea, de que va a ser muy importante empezar a tomarse la circunferencia de cintura para ver nuestro riesgo cardiometabólico. El objetivo de este tratamiento, de este abordaje dietoterápico, va a ser reducir el riesgo cardiovascular global, por eso les decía el tema del perímetro, lograr reducir la presión arterial y controlar los otros factores de riesgo. Cuando se había hablado de la planificación de estrategias, se dijo modificación del estilo de vida, en este caso la actividad física, fundamental para disminuir la presión arterial. La modificación de los estilos de vida, la dietoterapia, en donde acá se va a indicar una alimentación baja en sodio con selección de alimentos con menor contenido en sodio. Y la farmacoterapia, por supuesto que eso va a estar a cargo del médico, ¿no? En el caso de los nutricionistas no utilizamos los medicamentos como tratamiento, sino que nuestra herramienta son los alimentos, como lo dijo hace rato Mary. Con respecto a la determinación de las necesidades nutricionales, la prescripción dietoterápica, bueno, yo me adelanté un poquito, donde le dije la prescripción de la dieta va a ser un plan hiposódico. Muy importante decir qué cantidad de sodio es el que se debe aportar por día. Que ese plan el plan alimentario va a ser preventivo de factores de riesgo. ¿Cómo va a ser ese plan de alimentación? ¿Qué cantidad de carbohidratos, de proteínas y de grasa vamos a aportar por día? Por supuesto que el valor calórico total va a estar en función de la valoración antropométrica que se le hizo. Por lo tanto, pero en líneas generales podemos decir que el aporte de carbohidratos va a variar entre el 50 al 60%. Siempre ustedes van a ver que como línea general se pone complejo en su mayoría y con aporte de fibra. Siempre para que lo tomen en cuenta en el abordaje de todas las crónicas. Proteínas del 15 al 20%. Preferiblemente proteínas, la mitad de ellas de alto valor biológico. Grasas, un 30%, o sea, va a ser hipograso, y con una selección de ellas evitando las grasas saturadas, o sea, las grasas de origen animal. Con respecto al valor mineral, el sodio, el aporte de sodio que va a contener este plan de alimentación va a depender de la prescripción médica.
Y también tener presente el aporte de potasio por el efecto hipotensor que tiene, pero por supuesto que va a depender de la función renal también el aporte de potasio que se realice, pero considerando condiciones de que el individuo es hipertenso, sin que tenga compromiso de la función renal, de 4 a 5 gramos de potasio por día. Con respecto a la selección de alimentos, alimentos van a ser de muy bajo contenido en sodio y, por supuesto, para saborizar, porque no a todos nos gusta comer con preparaciones ácidas, utilizar condimentos o hierbas aromáticas para saborizarlo. Bueno, hemos hablado del aporte de los carbohidratos y dónde los vamos a encontrar. Decíamos del 50 al 60%. Ya se ha hablado mucho de los carbohidratos, simplemente lo vamos a reiterar y vamos a decir que en esta gráfica que siempre nos acompaña, alimentos con hidratos de carbono simples y con fibra, complejos y con fibra, y en este caso también se ha puesto los opcionales simples, sin fibra, pero a manera simplemente de recordar que en lo posible evitar el grupo 6. Recuerden de que estamos abordando lo que es un plan de alimentación hiposódico y que tenemos mucho sodio escondido en los diferentes alimentos y preparaciones, por lo tanto, hay que ser muy cauteloso con lo que se está indicando. ¿Dónde vamos a encontrar en las proteínas? Ya se lo ha dicho ampliamente, en alimentos de origen animal, como fuentes de proteínas de alto valor biológico. No debemos dejar también de mencionar las legumbres como fuentes de proteína, pero recordar siempre que las legumbres, para que sean su valor biológico similar al de las de origen animal, deben ser complementadas con los cereales si no son deficitarias nos van a estar faltando algunos aminoácidos. Con respecto a las grasas, bueno, grasas saturadas y las grasas insaturadas. Recordar el aporte que era un 30% de grasas, preferiblemente grasas insaturadas, y volvemos al tema de los ácidos grasos omega 3. Con respecto al sodio, el sodio ampliamente distribuido en la naturaleza, pero particularmente está presente en los alimentos procesados y en la sal de mesa. Por ello es de que recomendar alimentos frescos, alimentos naturales, y en el caso de los panificados que tienen mucha cantidad de sodio, tratar de prepararlos en la casa. Con respecto al plan de alimentación, bueno, decimos que se recomienda como prevención a la población en general un consumo diario de 2.000 miligramos de sodio. De esa manera vamos a reducir el riesgo de desarrollar hipertensión arterial y eventos cardiovasculares. Estoy hablando de 2.000 miligramos de sodio, lo que equivale a 5 gramos de sal, como ya lo dijo Mary. Vamos resaltando para que vean de que hay cosas que son comunes y que se deben tener presente. Y en el caso de un paciente hipertenso, la cantidad de sodio va a depender de la prescripción médica, donde establezca qué cantidad de sodio es el que debemos aportar por día. Con respecto al alcohol, evitar, por supuesto, la ingesta diaria, y en el caso de que no pueda ser posible, moderar eso hasta erradicarlo completamente. Sí, estamos hasta acá. Esto es lo que hemos visto, lo que es diabetes, hemos visto lo que es hipertensión. Ahora vamos a ver lo que es el sobrepeso y la obesidad, como también formando parte de lo que es este abordaje.
Es importante definir, según la OMS, lo que es la obesidad, que es la acumulación anormal o excesiva de grasa, lo cual es perjudicial para la salud, mientras que el sobrepeso es un aumento de, como su nombre lo dice, un incremento del peso superior a el IMC, ¿sí? Superior a un 25, un 29, que es el valor del IMC adecuado. Con respecto a la importancia de la alimentación en el obeso, es importante abordarlo porque ahí se observa un desequilibrio en el balance energético, ya que se consume más calorías de las que habitualmente se debería consumir y que además no se consumen, entonces se va acumulando. Es una patología mucho más compleja y en ella intervienen múltiples factores. El objetivo va a ser, por supuesto, conseguir una pérdida de peso segura, estable, y que se logre adhesión en el plan alimentario, y que se pueda sostener esa pérdida a lo largo del tiempo. Como estrategia, por supuesto, disminuir el aporte calórico, la adecuación de la fórmula calórica y la educación alimentaria. Ustedes ven que estas tres estrategias, la disminución del aporte calórico, la adecuación y la educación alimentaria están presentes siempre. ¿Qué es lo que debemos considerar para realizar la prescripción del plan alimentario? La evaluación clínica y antropométrica. Si hubieran comorbilidades, hay que descartar los trastornos de la conducta alimentaria, ver qué es lo que pasa con la historia del peso, desde cuándo viene el incremento, cómo son los gustos y las preferencias, cuáles son las posibilidades, los horarios y las actividades que tiene esa persona diariamente, porque ya muy bien lo dijo Mary, de que se debe adecuar la alimentación, y no imponérsela. Con respecto al plan de alimentación, aquí vemos el aporte de carbohidratos del 50 al 60%, y acá observen que dice que los hidratos de carbono deben ser suficientes, o sea, no menor de 100 gramos de carbohidratos por día para evitar la cetosis. Ricos en fibra para que nos den saciedad, proteínas del 15 al 20%, o sea que es ligeramente hiperproteico e hipograso. Considerar el aporte de sodio y la selección de alimentos. En la selección, bueno, adecuarlos según los gustos del paciente, sus posibilidades y el lugar en donde habite, y realizar preparaciones que sean sápidas, pero que no sean estimulantes del apetito, porque no queremos de que el paciente continúe con la hiperfagia, sino de que tenga una saciedad, se sienta a gusto y que pueda seguir adhiriéndose al plan alimentario. ¿Cómo se va a lograr? A través de la gráfica de la alimentación diaria, que ya se ha hablado bastante, y los lineamientos a tener en cuenta es de que en el caso de el tratamiento de la obesidad se pretende alcanzar una reducción del 5 al 10% del peso corporal inicial. La pérdida de peso semanal oscila entre medio kilo a 1 kilogramo, y la reducción promedio de kilocalorías debe ser de 300 a 500 kilocalorías. De esa manera vamos a ir logrando una reducción estable y sostenible a través del tiempo. Dentro de el plan alimentario hay que considerar que se deben excluir los alimentos con alta densidad energética, o sea, alimentos que tienen en poquita cantidad, en pocos gramos, mucha cantidad de energía. Y eso lo vamos a notar en las frituras, en el caso de las comidas rápidas, en las golosinas, en las gaseosas, en los diferentes tipos de fiambres y embutidos,
y ni qué hablar de la manteca, de la mayonesa. Entonces, son productos con mucha densidad energética y que deben ser excluidos del plan alimentario. Con respecto a los consejos prácticos, servir porciones pequeñas en platos pequeños, eso tiene un gran efecto en el individuo. Realizar las 4 comidas diarias, o sea, 6 comidas, las 4 principales con 2 colaciones. Tampoco no se debe saltear ninguna de las comidas y establecer los horarios fijos. Recomendar una adecuada masticación, o sea, que no se trague la comida, sino que se la mastique adecuadamente. Evitar la sobremesa para que no haya picoteo. Y además también evitar el consumo de alimentos frente a la televisión o a la computadora. Es decir, que para tener una alimentación saludable y prevenir las enfermedades crónicas, ¿qué es lo que recomienda División Nutrición? Recomienda reducir los alimentos ricos en grasas saturadas o en azúcares simples y panificados, como ¿recuerdan el grupo número 6? Bueno, ahí están las facturas, las tartas, las tortas, las masas. Reemplazar esos alimentos ricos en grasa por verduras, por frutas, por legumbres, aumentar el consumo de pescado, distribuir los alimentos ricos en carbohidratos a lo largo de todo el día, reducir la ingesta de sodio e ingerir la mayor cantidad de fibra dentro de lo que sea, de lo que el individuo tolere. Bueno, muchas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias, Miriam y Mary. Tenemos espacio para poquitas preguntas. Abran los micrófonos los que quieran hacer las preguntas. Bueno, parece que ha quedado todo muy claro. Bueno, muchas gracias porque estamos con el tiempo justito. O están dormidos. No, no creo. Son muy, muy atentos y ellos querían mucho este curso, así que no creo. Bueno, la educación, digamos, alimentaria de nuestros pacientes es un desafío muy, muy grande y en una sola consulta obviamente no se puede realizar. Entonces tenemos que ponernos objetivos e ir viendo qué va adquiriendo el paciente de todos los objetivos que nos hemos propuesto. Lo que dice siempre la literatura es que no se puede dar toda la información en una sola vez porque ese cerebro no lo puede retener. Entonces siempre fraccionar la información y saber hacia dónde vamos. Excelente presentación, muy buena la charla, todo clarísimo. Todas felicitaciones. Muchas gracias, muy claro. Cris, yo Así quería que bueno. acotar algo. Bueno, que desde la División Nutrición quedamos a disposición de lo que deseen. Ahí en la presentación está puesto el mail. Se pueden comunicar con la división a los requerimientos que fuere con respecto a estos temas, especialmente de las crónicas que tienen factores de riesgo comunes y modificables. Y bueno, ya vamos a acercarnos a los servicios a ver si hay necesidades para abordar este proceso de nutricional para el diagnóstico y tratamiento. Muy bien. Bueno, una vez más, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y Miriam, y nos estamos viendo. Buenas Gracias. noches a todos. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a Miriam. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Quién es? No sé.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos el martes que viene con la licenciada Lemaitre. No se la pierdan. Entrevista motivacional. Un beso Nos vemos, grande ¿no? y buen censo. Sí, es cierto. Chau, chau. Un Chao. beso desde acá, desde Los Salos. Ay, Besito. gracias. Buenísimo. Beso. Qué bueno. Excelente presentación, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, cumpas, un beso grande. Que descansen. Nos vemos. Nos Besos. vemos. Gracias. Chao, chao. Me deja el taxi. Gracias a Nadia. Saludos, licenciada. Gracias a ustedes. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. El Imperio Concepción a la escuela.